de los empresarios profesionales dieron la bienvenida al Internet y al comercio electrónico porque ellos pensaron que podrían fácilmente anunciar y comercializar sus productos y servicios a millones de personas en todo el mundo. Vieron de inmediato a un gran número de personas a su alcance. Pero visualizaron el correo electrónico y el comercio electrónico solo como una manera de comunicarse hacia afuera, no de establecer una vía digital en dos sentidos. Nunca contaron con que también tendrían que contestar los correos electrónicos de todos esos millones de personas que comenzaron a contactar. En otras palabras, pensaron en términos de una mercadotecnia masiva de la era industrial, pero no en términos humanistas de la era preindustrial. Un estudio reciente confirmó que muchas empresas hoy en día comienzan a aislarse de sus clientes por no contestarles ágilmente sus mensajes de correo electrónico. De 125 sitios web muestreados, más de una tercera parte contestaban correos electrónicos en 5 o más días, y a veces nunca. Es humano el querer comunicar, y habiéndolo hecho, el querer contestar. Viole usted este principio a su propio riesgo y costo. El segundo valor humanista básico que necesitamos adoptar para ser cada vez más exitosos es el de la exploración. Por naturaleza, las personas necesitamos libertad. Los organigramas de la era industrial que imponen una estructura cerrada hacia afuera a sus directivos, gerentes y personal de trabajo, funciona en contra de la expresión y facultamiento individual. El símbolo de un trabajador del siglo XX fue el de un engrane dentro de una rueda o el de una persona subiendo lentamente la escalera de la jerarquía corporativa. Pero las personas no son dientes de engranajes en ruedas ni escaladores ágiles de jerarquías por naturaleza. La tecnología de información ahora está haciendo posible que los trabajadores, hombres y mujeres del siglo XXI, adopten la fuerte mentalidad de autosuficiencia de los campesinos y la fiera independencia de los pastores, ambos seres humanos con actitud de autosuficiencia. Pero ahora, en el contexto de la tecnología del siglo XXI y de la libertad que ésta les da en el trabajo para moverse o estar quietos si así lo desean. El modelo de la organización del siglo XXI será como el de los taxistas de la ciudad de Nueva York. Su taxi es su dominio. Son fieramente independientes, saben lo que es su trabajo, tienen los recursos para realizarlo y no necesitan a nadie que lo supervise. Asumen la responsabilidad de la tarea que tienen que desempeñar y no necesitan una gran burocracia que los apoye. Exploran y que se mueven en busca de clientes y tienen la libertad de tomar el negocio o hasta declinarlo si fuera necesario. Ellos son su propia organización. El tercer principio humanista invariable en tiempo que todos necesitamos readoptar es el de la pluralización. La naturaleza aborrece la regularidad o rutina. Compare usted a un bosque con un jardín de diseño especial. Las personas más humanistas son aquellas que reconocen que hay más de una forma de hacer las cosas y que es frustrante y fútil suponer que siempre debemos seguir un solo modelo, un producto, un servicio o una sola manera de hacer las cosas. Dentro del contexto de las nuevas y emergentes tecnologías, será cada vez más claro que las opciones disponibles a las personas común y corrientes alrededor del mundo abarcarán un gran abanico de posibilidades. Ahora no tengo que por fuerza leer solo el periódico que me entregan a domicilio a mi casa u oficina diariamente. Ahora tengo acceso a una infinidad de fuentes de información de todo el mundo. Los productos y servicios que las empresas se han acostumbrado a entregar a unos cuantos mercados, ahora deben ser adaptados a los deseos y necesidades particulares de una infinidad de grupos dispersos de personas localizadas inclusive
en los lugares más remotos sobre la Tierra. La variedad es natural y humana. El cuarto principio o valor humanista que las personas y organizaciones exitosas necesitan adoptar es el de la temporalización. Todas las nociones sobre el tiempo, tales como el trabajo de 8 horas, la semana de 5 días de trabajo, el fin de semana y otros, son en realidad referencias y conceptos artificiales de la era industrial que hemos explotado, pero que comenzarán a desaparecer a medida que más y más personas se liberan de las costumbres autoimpuestas por un reloj revisador, y especialmente por el reloj que llevamos dentro de nuestras mentes. Los horarios uniformes de trabajo son en realidad esquemas provenientes de la era de la manufactura industrial, en los cuales las personas trabajan en un mismo turno para que su productividad se pudiera medir en términos de resultado per cápita. Pero no es del todo deseable el tener siempre que revisar la tarjeta de reloj para ser productivo. Es más humano y natural poder trabajar cada día a su propio ritmo, ajustándonos a nuestro horario como se va requiriendo a cualquier hora, pero cumpliendo ya las tareas con resultados especiales. El quinto valor humanista sin temporalidad que debemos adoptar es lo que pudiéramos llamar el de la micronización. Las personas exitosas del siglo XXI se enfocarán en las experiencias individualizadas entre ellos y los demás con quienes interactúan. En otras palabras, reconocerán por fin que la era de los mercados masivos ya terminó y que la de los micromercados ya ha comenzado. De esta manera, entenderán que ahora se debe buscar verdades estratégicas a la medida, uno a uno, en todo lo que realicen. Adoptarán la perspectiva de que cada 1000 compradores potenciales, posibles usuarios de sus productos o servicios, y con quienes tienen que comunicarse, son en verdad 1000 individuos que tienen que atenderse uno por uno, de manera distinta. No se debe simplemente ver como un grupo homogéneo de 1000 personas. El sexto valor humanista que iremos adoptando lo podríamos llamar el de la virtualización. La era de la tecnología de la información está haciendo posible cada vez más que las personas puedan crear y recrear un gran número de experiencias multimedia. La creciente convergencia de texto, audio y video en el Internet, por ejemplo, significa que un cada vez mayor número de personas podremos participar en experiencias y eventos de tipo virtual y a distancia. Alguien que quiera accesar y leer una crítica de algún disco compacto de música de su interés, seguramente podrá escuchar una muestra de esa música simplemente haciendo clic en algún icono. Los seres humanos tenemos múltiples sentidos. Mientras más activemos esos sentidos, más productiva y exitosa será nuestra comunicación. El séptimo valor humanista que debemos adoptar es de la originalidad. La era industrial dio gran valor a la estandarización. La era postindustrial hace que la individualidad sea el nuevo estándar. Para que las personas y las organizaciones tengan éxito ahora, deberán encontrar su propio nicho y desarrollar sus fortalezas individuales y particulares. El octavo valor humanista básico que necesitaremos adoptar es el de la espiritualización. Todas las personas necesitamos ver y buscar más allá del mundo material. A un nivel superficial, las personas parecieran casi siempre andar en búsqueda de cosas físicas, incluyendo automóviles, vestidos, casas y otros bienes que les dan placer y justificación. En realidad, esas diversiones materiales son en realidad sustitutos de esperanza, amor, paz, satisfacción y otros valores espirituales. No hay nada más humano, duradero en tiempo
y sólido que el operar como una organización o empresa que atiende las necesidades espirituales de su personal, aun cuando su funcionamiento pareciera limitarse solo al nivel material. Cuando las personas compran un automóvil deportivo, tratan de recapturar su imagen de juventud. Cuando las mujeres compran cosméticos, ellas adquieren belleza, no un pintalabios. Los seres humanos vivimos en diferentes y múltiples planos, pero nunca olvidemos lo espiritual. Sin importar el tamaño o alcance de las empresas u organizaciones, todas en el futuro tendrán que operar más y más como si fueran organizaciones pequeñas para ser exitosas, es decir, atendiendo siempre en sabiduría el nivel personal. Los 50 principios que propongo en mi obra que ya he citado son en realidad subconceptos de los 8 valores humanistas básicos que les he presentado ahora. Todos juntos integran un compendio de conocimientos muy prácticos. Pero, más allá de esto, yo me atrevería a decir que ellos representan los fundamentos de un nuevo entendimiento para la colaboración productiva, basados en preceptos que son sabios e irrefutables y tan irrefutables como humanos. Puesto que son aplicables independientemente del contexto cultural, social o político, estos principios básicos nos unen a todos por todo el mundo. De hecho, esta sabiduría será el lazo invariable en tiempo que conectará más y más a individuos, organizaciones y comunidades simplemente porque el conocimiento que perdura, y no el capital o la mano de obra, se convertirá en el recurso más reconocido y de mayor valor en este nuevo siglo. Tendremos así que reconocer que la excelencia que representa el fruto común de todos los esfuerzos exitosos, solo la podremos alcanzar si nos conectamos a esa sabiduría y si nos hacemos capaces y competentes para aplicarla a todas nuestras acciones e iniciativas que emprendamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Goldstein. Continuemos con nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta viene del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua en México, el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Buenos días. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Buenos días. Sí, ¿su pregunta? Sí. Son datos los que se obtienen por los diferentes sentidos. Estos datos se convierten en información. La información seleccionada y orientada hacia un objetivo se convierte en conocimiento. El conocimiento orientado por valores se convierte en sabiduría. Esto quiere decir, si la necesidad de recurrir a la ética en todas las dimensiones de la vida, la familia, el trabajo, la empresa y el gobierno, esa es una pregunta. La otra, en los inicios de la ciencia administrativa, se encuentran en los principios sacados de los proverbios y frases célebres. Ahora que la administración es una ciencia, estamos regresando a las frases registradas por los hombres que trascendieron en su tiempo para extraer las cápsulas de sabiduría que contienen. Una última pregunta. ¿Qué importancia le da en esta nueva época del conocimiento a la creatividad? ¿Esta trascenderá de la parte colectiva a lo individual, regresando al pasado? Gracias. Señor Goldstein, ¿por dónde quiere comenzar con estas preguntas? Voy a pasar por la 1, después la 2 y después la 3, como las presentó la persona. Yo diría que la ética es un subgrupo de la sabiduría. Digamos, es una reacción automática de las personas que se consideran, digamos, entre comillas, sabias. Y naturalmente es una de las normas. Obviamente, para mí, una persona no puede ser sabia si se comporta de forma
forma que no es ética. Como mencioné en mi presentación, lo irónico es que el futuro al que estamos llegando de forma tan rápida, en realidad nos está permitiendo, nos está en realidad obligando a regresar no solo al pasado, sino a lo que es atemporal. Y en cuanto a la creatividad, yo diría también que ese es un subgrupo de lo que diríamos la sabiduría en general. Es parte de la combinación que nos da esa receta no definible para lograr el tipo de comprensión que mencionó el Dr. Lloyd en su presentación. Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta viene de México, de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, el estado de Sonora, en México. Buenos días, bienvenidos. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Sí, muy buenos días. Primero que nada, permítame felicitar al Dr. Joyce y al Dr. Goldstein por sus excelentes temas, asimismo a la organización ITC por el programa. Nuestra pregunta en la sala es la siguiente. ¿Se adquiere sabiduría a través de las emociones como identificamos y cómo podemos identificar a los sabios? ¿Cómo podemos administrar la sabiduría en el trabajo? ¿Qué acaso la sabiduría tiene que ver con el qué hacer o el cómo hacer las cosas? Y yo agregaría, por último, un noveno valor a la propuesta del Dr. Goldstein, que sería la sabiduría humana. Muchas gracias. Bueno, le agradezco por ese valor adicional, pero yo diría que el valor humano es lo que atraviesa es común a todos los 8 que yo mencioné. Obviamente siempre es bueno tener más, pero como dijimos, hay gente que en el mundo quiere más y más distinto, entonces agradezco que me haya dado esa contribución de ese nuevo valor, es posible que lo adopte. Ahora, no sé qué decir sobre los otros asuntos que identificó, excepto que quiero mencionar que no se puede solamente obtener las cosas a través de los sentidos, con sensaciones. Quizás el doctor Lloyd quiera mencionar algo con esto, porque ese área de la sabiduría en forma genérica es su especialidad. Yo diría que la sabiduría es algo que va más allá de lo que se obtiene a través de los sentidos. Bruce, ¿quiere usted agregar algo? El asunto difícil, el tema difícil de esto es que hay un caso muy fuerte que dice que la sabiduría se aprende de alguna forma. Si no la tenemos en los genes, entonces la alternativa es que tiene que ser aprendida. La pregunta es ¿cómo la aprendemos? Aprendemos a través de todos nuestros sentidos y reflexionando sobre nuestras experiencias y las experiencias de otras personas. Entonces ese área yo creo que es esencial para sí captar por los sentidos la información y reflexionar sobre eso. Pero es una especie de escalera, son escalones, sí, obviamente. No se puede, pero digamos, uno de los elementos claves es que se comienza en la parte de arriba de la escalera, igual que en la de abajo, perdón. Se empieza con la sabiduría y los valores para poder administrar esta información. Volviendo a la pregunta y a lo que mencionábamos antes, si nos sobrecargamos con datos y no la podemos administrar, no sabemos qué hacer si no tenemos ciertos preceptos sobre qué hacer con esa información. Por eso también es sabio poder reconocer que estamos sobrecargados de información. Sí, ese es un buen tema. Sí, es la misma historia otra vez. Muy bien, gracias. Nuestra próxima pregunta viene de Cuba, de Sid Mattel, en La Habana, Cuba. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenos días. Refiriéndonos a este aspecto que el doctor tocaba en cuanto a la espiritualidad que se debería necesitar para adquirir en cuanto al desarrollo de la actividad gerencial en nuevo tipo. ¿Cómo se referiría usted a los aspectos éticos que no se cumplen en cuanto a la competencia desleal entre organizaciones con objetivos similares? Doctor Goldstein. Bueno, la espiritualidad en su sentido más amplio, es algo que yo llamaría, es lo que propulsa a todo. Yo diría que si uno es humano, usted tiene un aspecto espiritual. Nosotros no somos robots, somos seres multidimensionales
que tenemos una base instintiva que nos hace funcionar. Para algunas personas eso es a través de la filosofía, para otros el yoga, la organización, la religión organizada, lo que propulsa a las personas, aparte de lo que ven alrededor de sí o lo que pueden agarrar. Yo creo que es imposible, como dijo el profesor Lloyd en nuestro último segmento, a largo plazo es imposible que cualquier actividad sea propulsada solamente en base a intereses a corto plazo, materiales. Hay que pensar a largo plazo. Y teniendo esto en cuenta, obviamente se van a tomar decisiones que no siempre, por ejemplo, si hablamos del medio ambiente, a corto plazo uno puede decir, no me importa si contamino el medio ambiente, voy a obtener todo lo que quiero para el día de hoy. Pero si uno está pensando en que es un ser humano, en la raza humana, en el mundo a largo plazo, uno puede decir, lo que yo haga hoy día puede destruir el equilibrio para el ambiente de mis hijos o de otros seres humanos en el futuro. Entonces uno pone frenos a esas cosas. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de México, de la Secretaría de Educación Pública y Cultural del estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, en México. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenos días. Primero, una felicitación a los panelistas. Nos han ofrecido una exposición bastante inteligente. Hemos conocido de algunos conceptos que por acá, para nosotros no nuevos, pero que nos motivan a reflexionar. Yo quiero preguntarles en este mismo contexto sobre, bueno, si la promoción de una revolución tecnológica y humanista en un sistema educativo pudiera presuponer grandes inversiones económicas, ¿un cambio de esta naturaleza justifica tales inversiones? Señor Goldstein, sí, por supuesto. Le agradezco que haya mencionado que lo que acaba de escuchar no es algo nuevo, porque yo mencioné eso también a principios de mi presentación. Me sentí encantada cuando esta señora crítica de mi libro dijo eso. La idea es que a lo que estamos llegando es al hecho de la atemporalidad. Obviamente eso merece que la gente invierta en esto, pero hay que ver si la gente tiene paciencia para mantener el tiempo que hay que esperar para obtener resultados. Señor Lloyd, ¿qué piensa usted? Yo creo que una de las cosas que han pasado en los últimos años es que ha sido cada vez más aceptable dentro de los círculos educativos, ya se hablen de salones de clase o universidades, o inclusive en programas educativos en la industria. Es más aceptable hablar sobre los valores. Y yo personalmente pienso que las palabras pueden ser problemáticas y que es útil hablar de los valores, pero esa es una manera que nos ayuda a tomar perspectivas de largo plazo. A veces es fácil hablar de los valores y de la espiritualidad, pero esto es algo que realmente es cada vez más importante. Nuestra próxima pregunta viene de Panamá, nuevamente de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la ciudad de Panamá. La pregunta, por favor. Muy buenos días, desde el puente del mundo y el corazón del universo. Dice que nunca hay un retorno al pasado. El mundo industrial del siglo XIX fue horroroso en muchos sentidos. Esperamos algo mejor en nuestro futuro y esperamos que así sea. ¿Qué opina usted sobre el pronóstico de que nos encaminamos más bien a una nueva Edad Media? Muy bien, es cierto, es posible, el pasado puede ser feo, no es que uno realmente se remonta al pasado, no, uno vuelve a vivir el pasado, no. Lo que se hace, y la referencia que se mencionó durante la presentación del profesor Lloyd, es filtrar, es un proceso de filtración para volver a captar lo mejor del pasado
y combinarlo con las oportunidades del futuro. Y en lugar de decir, no tenemos historia, una de las cosas que nos hace humanos es el hecho de que funcionamos en planos múltiples. Tenemos memoria y tenemos que usar lo mejor de nuestra memoria. Eso es parte de la sabiduría, es poder filtrar qué fue bueno para poder reconocer eso en el presente y mantenerlo vivo en el futuro. Eso nos separa de los animales que miran solamente lo que tienen frente a la nariz. Ese es el proceso esencial, yo pienso. Y pienso que lo esencial aquí es reconocer que si no se aprende del pasado, no se va a progresar en el futuro. Él se va a repetir el pasado, obviamente, sí. Si uno no quiere regresar a esas épocas horribles del pasado, tenemos que aprender de las experiencias del pasado. Y así nos enfocamos mucho en el tipo de asuntos que hemos tratado de mencionar hoy día. Eso es parte de ser sabio, ¿cierto? Una persona sabia aprende de los errores de los demás. Muchas gracias. Y luego una pregunta de España, de la Universidad de Alicante, en San Vicente, Alicante, España. Bienvenidos. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenos días, desde la Universidad de Alicante, en España. En relación con la construcción de la sociedad del conocimiento, ¿cree que la enseñanza en forma virtual superará la calidad del aprendizaje más que la enseñanza en forma presencial? Muchas gracias. Solo en la medida en que, nuevamente, yo pienso que ser sabio es reconocer lo bueno, el potencial y las limitaciones de lo que uno tiene. Si hay una expresión que dice, si es demasiado bueno para ser cierto, si realmente lo es, si parece tan bueno como para ser cierto, posiblemente lo sea. El elemento virtual no es real. No puede ser real. Siempre y cuando uno no combine y no le haga pensar a la gente que una realidad virtual es lo real, sino que uno reconoce que es un sustituto que nos puede ayudar con el elemento verdadero, eso sí funciona. Pero las simulaciones, por ejemplo, las personas que van a ser pilotos de aerolíneas o que piensan prepararse para distintas actividades, las pueden simular para que cuando les toque hacer eso en el mundo real, su capacidad de desempeñarse haya mejorado. Eso no quiere decir que porque uno pueda trabajar en un simulador de vuelo, nunca tiene que practicar en un avión de verdad. Nunca se puede reemplazar una cosa por la otra. Eso es lo que nos lleva al desastre. Un último comentario, señor Lloyd. Una de las cosas que menciona mucha gente es que el Internet es un medio de comunicación muy impersonal. Pero lo sorprendente es que el Internet, a su vez, es un vehículo para permitir que la gente se comunique con muchas otras personas que nunca en la vida habían tenido oportunidad de comunicarse. Y esto es el primer paso para desarrollar avances personales, para crecimiento personal. Entonces el Internet puede ser una herramienta increíble y muy valiosa para la comunicación. Muchas gracias por sus excelentes preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias nuevamente, Dr. Bruce Lloyd y Dr. Stephen Goldstein. Esperamos que hayan disfrutado de participar nuevamente en este programa emocionante, multilingüe y multinacional. Les invitamos a participar en nuestra tercera videoconferencia de la serie de este año, que se dará el día 30 de marzo, con el título La Organización E, un nuevo perfil para los negocios, la educación y el gobierno, y consulte a nuestro sitio web en tectra.com. El sitio es tektra.com. Para información adicional sobre la serie de conferencias del año 2000, por favor consulte su manual del participante, donde encontrarán las fechas y temas específicos de cada programa. En nombre de todos nosotros en el International Training Center, le agradecemos su participación e interés en el programa de hoy en día. Gracias y hasta la próxima.